Voy a emprender mi primer viaje a Rusia, un país que llevo años queriendo visitar. Porque si te fascinan las historias de realeza y de poder, no hay un sitio mejor. Esta es la Plaza Roja. Es un espacio vasto y diverso. Esa es la imponente fortaleza del Kremlin. Ahí hay un centro comercial gigantesco. Y allí se encuentra la Catedral de San Basilio. La Plaza Roja es el centro de un país que se extiende hasta China. ¿Y cómo se gobierna una nación tan grande y desconcertante? Pues bien, en Rusia, durante más de 300 años, una familia lo consiguió, la dinastía Románov. Es como si en Gran Bretaña la Casa de los Estuardo se hubiera mantenido en el poder hasta el siglo XX. Voy a seguir los pasos de los Románov, los monarcas más poderosos de la historia europea moderna. Una dinastía plagada de personajes extraordinarios. Pedro el Grande, el visionario que creó una armada de la nada. ¡Listos para el ataque! Y transformó un país en un imperio. Catalina la Grande, la emperatriz de los palacios resplandecientes. La modesta princesa alemana que se convirtió en la mujer más poderosa del mundo. Alejandro I, que gobernó el país cuando atravesaba sus peores momentos. Derrotó a Napoleón y condujo al ejército ruso victorioso hasta París. Pero detrás de esa fachada tan espectacular se esconden historias de intrigas, traiciones, escándalos y hasta asesinatos. A pesar de sus esfuerzos por colocarse a la cabeza de la Europa moderna, los Románov no lograron cambiar un sistema que sometía a millones de sus súbditos a una esclavitud medieval. Hasta que fue demasiado tarde. Cuando llegó su fin, este fue brutal. Fueron masacrados por una revolución que conmocionó al mundo entero. Para comprender el triste final de los Románov, hemos de entender toda su historia. La historia de una familia real que ejerció un poder sin precedentes sobre su pueblo. Quizá nos podríamos plantear qué habríamos hecho nosotros en su lugar, con un poder personal tan absoluto. El imperio de los zares, la Rusia de los Románov con Lucy Worsley. Parte 1. Reinventar Rusia. Para todo aquel que se haya criado durante la Guerra Fría, es difícil deshacerse de la imagen de Rusia como un país amenazador e inexpugnable. Una superpotencia en toda regla, gobernada con mano de hierro desde el Kremlin. Tenemos grabadas en nuestra mente las imágenes de su poderío militar desplegado en la Plaza Roja de Moscú. Sin embargo, la era de los Románov comenzó con un vacío de poder. En este episodio veremos cómo en poco más de un siglo la dinastía imprimió un nuevo rumbo a Rusia. Allá por 1613, Rusia no tenía líder. El país llevaba años viviendo la anarquía desde la caída de la anterior dinastía real, los Rúrica. El país estaba tan debilitado que el ejército polaco entró en Moscú y ocupó el Kremlin. Cuando al fin lograron expulsar a los polacos, las élites de Rusia se dieron cuenta de que tenían que dejar de pelear entre ellas y unirse en torno a un líder. Querían lo que los romanos llamaban César, los alemanes Kaiser y los rusos Zar. Debatieron durante semanas quién podría ser, hasta que por fin tomaron una decisión. El problema es que nadie se molestó en preguntar al futuro zar si le interesaba el puesto.
Los poderosos del momento formaron una delegación en Moscú para buscar a su esperado líder y comunicarle la buena nueva. Entre ellos había nobles y clérigos importantes, las fuerzas vivas de Rusia o de Moscovia, como se conocía también el país. Recorrieron más de 300 kilómetros hacia el norte, atravesando zonas rurales que todavía eran peligrosas y en las que reinaba una relativa anarquía. Y este era su destino: el monasterio Ipatiev, que domina el poderoso río Volga. Aún era invierno, y como entonces aún no había un puente, la delegación tuvo que cruzar por el hielo para acceder al monasterio. Aquí se alojaba el objetivo de la expedición: un chico de 16 años llamado Miguel Romanov. Pero pese a que los Romanov eran una conocida familia de nobles, lo último que querían era alzarse con el poder. Cuentan que cuando ofrecieron la corona a Miguel Romanov, este se echó a llorar. No se sentía a la altura de semejante tarea. Su madre estaba furiosa con la delegación. Les espetó: «Niet, no deberíais haberle ofrecido a mi hijo un cargo tan peligroso». Pero los miembros de la delegación dijeron: «No depende de nosotros, no depende de vosotros, es Dios quien quiere que lo haga». Tras varias horas de deliberaciones, Miguel y su madre se resignaron y aceptaron. Por supuesto, independientemente de la voluntad de Dios, hubo otros factores que desempeñaron su papel en la elección de Miguel. Miguel Romanov venía de una familia de nobles de alta alcurnia. La familia tenía antiguas conexiones con la anterior dinastía. Su padre, Filareto, era sobrino de la última esposa de Iván el Terrible. Durante la elección de Miguel, Filareto estaba preso en Polonia, por lo que los distintos grupos de la sociedad rusa estaban satisfechos con la elección de Miguel, por su estatus social y también porque pensaban que sería fácil de manipular, ya que su padre, que era una figura muy influyente, estaba ausente. Bajo un fuerte despliegue de seguridad, Miguel viajó a Moscú para ser coronado. En una extravagante ceremonia que atrajo a toda la nobleza y al clero de Rusia, recibió el importante sello de aprobación divino en la Catedral de la Dormición del Kremlin. Este es el equivalente ruso de la Abadía de Westminster. Todos los zares y emperadores acudían aquí para ser coronados. Miguel Romanov no tenía ni 17 años cuando le entregaron la corona, el orbe y el cetro, provocando sin duda un gran suspiro de alivio al pueblo ruso. La coronación otorgaba el poder absoluto al zar. Aunque las diferentes familias de nobles y la Iglesia ardían en deseos de manipular a Miguel, eran conscientes de que era esencial tener un líder fuerte para evitar que volviera a reinar el caos del que acababa de escapar Rusia. Y el tiempo les dio la razón. Bajo el reinado de Miguel y luego el de Alejo, su sucesor, hubo más de medio siglo de estabilidad relativa y se reconstruyó el país. La idea de que el poder de los zares formaba parte de un sistema ideado por Dios ayudaba a justificar su inmenso poder. He venido a la Galería Tetriakov de Moscú para ver un icono que representa el reinado de Alejo y que muestra al propio zar. Lo pintó un influyente artista ruso, Simón Usakov, y se llama El árbol del Estado moscovita.
Esta imagen me recuerda al cuento de Jack y las habichuelas mágicas, por este árbol enorme que crece en la catedral y que está plantado en pleno centro del Kremlin. Sí, y las raíces son comunes. Como vemos, hay raíces comunes tanto para el poder eclesiástico como para el poder del Estado. Los dos crecen juntos y actúan de manera conjunta. Es una idea primordial en la Rusia de la Edad Media. Y aquí tenemos al primer arzobispo de Moscú. Sí, y el primer príncipe de Moscú. Plantando juntos el árbol. Pero me interesa más este personaje. Sí, es el monarca Alejo, o Alexei en ruso, y ella es la zarina. ¿Su mujer? Su mujer, sí, su primera mujer y también sus 2 hijos. ¿Quién tenía realmente el poder entonces, en el siglo XVII? En teoría, el poder de la Iglesia y el poder civil estaban en pie de igualdad. Aunque en realidad, el poder civil tenía más fuerza, por supuesto, pero eso no está reflejado aquí. Él es el más importante de esta imagen. Claro. Evidentemente el poder político pertenecía al zar. Pero no es lo único interesante de esta obra. A pesar de su gran belleza, según los cánones occidentales se podría considerar prerrenacentista. Incluso a finales del siglo XVII, los visitantes extranjeros consideraban a Rusia como una nación casi medieval, y no solo por su arte y su fervor religioso. Más allá de los muros de Moscú, Rusia era un país atrasado y escasamente poblado. El territorio ruso se extendía desde las estepas del sur hasta el Ártico. Y al este se adentraba miles de kilómetros en Siberia. A finales del siglo XVII, Rusia tenía una superficie 100 veces mayor que la de Inglaterra y Gales, pero con menos del doble de su población. Era un país mayoritariamente rural y en gran medida subdesarrollado. Aparte de las iglesias y las fortalezas, las construcciones de piedra eran prácticamente desconocidas en Rusia. Las cabañas y la indumentaria de los campesinos apenas había cambiado en siglos. En el Museo de Arquitectura de Madera de Kostroma hay algunos ejemplos. Me he probado un vestido tradicional llamado sarafán. Si bien la vida rural parece idílica en un día soleado, la mayor parte del año es justo lo contrario. La crudeza del clima ruso es de sobra conocida. Imaginad lo que sería abrirse paso a través del barro cuando llovía, o a través de la nieve en invierno. Pero pese a lo inhóspito del territorio, hasta el siglo XIX la mayoría de los rusos malvivía cultivando estas tierras. También tenían que lidiar con la realidad social de la servidumbre. Era una práctica que se estaba extinguiendo en Europa occidental, pero en la Rusia del siglo XVII iba incluso en aumento. Si eras un siervo, literalmente pertenecías a alguien y podían comprarte o venderte. La agricultura era la base de la economía rusa. Y la servidumbre garantizaba a los nobles terratenientes una mano de obra sumisa. Los campesinos no podían marcharse sin más e irse a buscar un sueldo y mejores condiciones de vida a otra parte. La servidumbre seguía vigente y hasta empeoró en el siglo XVII porque le interesaba tanto a la nobleza como al Estado. Los nobles decidieron controlar los movimientos de sus siervos y en cierta medida al Estado también le interesaba mantener a la población en un sitio fijo para que pagaran impuestos y recompensar a la nobleza por sus servicios. Los siervos representaban una fuente de ingresos que ya no existía en Occidente. Pero a finales del siglo XVII, todo indicaba que las cosas iban a cambiar. Rusia tenía un nuevo zar.
Quería modernizar el país. Estaba convencido de que el futuro de Rusia pasaba por seguir los pasos de Europa. Os presento a Pedro el Grande, o por lo menos lo más parecido que pude encontrar, porque esto es una efigie de cera hiperrealista que se hizo justo a su muerte, modelada sobre el rostro del cadáver. Esta es la auténtica ropa de Pedro y su cabello es real. Parece una representación exagerada del monarca, porque mirad qué brazos tan largos. Pero no, realmente medía 1,98 m. Lo encuentro aterrador, pero en la vida real seguro que debió de ser absolutamente espeluznante. Sin embargo, Pedro el Grande fue el soberano más entregado y con mayor visión de futuro de Rusia. La crueldad de Pedro se debía a su traumática infancia. En 1682, su llegada al trono, con tan solo 9 años, desembocó en una breve pero sangrienta revuelta. Una facción de la corte veía al hermanastro de Pedro, Iván, como el zar legítimo. Cuando se corrió la voz de que Iván había sido asesinado, una muchedumbre encabezada por la propia Guardia Real irrumpió en el Kremlin. Para calmar los ánimos, la madre de Pedro salió del palacio y se quedó en lo alto de estas escaleras. Llevaba cogidos de la mano a Pedro e Iván para probar a la muchedumbre que ambos estaban vivos y coleando. Debió de ser un momento aterrador para los dos chiquillos, Pedro y su hermano. Pero cuando los rebeldes vieron que seguían vivos, todo el mundo se tranquilizó. Parecía que la cosa había funcionado. Pero entonces una segunda ola de violencia irrumpió en el palacio. Los rebeldes se precipitaron escaleras arriba y cuando llegaron a lo alto agarraron a los consejeros más cercanos de la familia y a los cortesanos más importantes y los tiraron por encima de la balaustrada, con lo que al caer quedaron empalados en las lanzas de los guardas. Finalmente, los rebeldes accedieron a llegar a un compromiso, pero no sin antes masacrar a 2 tíos de Pedro. Pedro tendría que esperar años antes de poder vengarse. Las revueltas despertaron en el pequeño Pedro una gran aversión hacia Moscú, y en cuanto se pudo escapar, lo hizo. Este es el lago Plescheyevo, a 140 kilómetros de la capital. En sus aguas, el adolescente Pedro se sentía verdaderamente en casa. ¿De dónde le venía a Pedro el Grande esa afición tan poco rusa por la navegación? Una vez descubrió un viejo barco en una de sus propiedades reales a las afueras de Moscú, pero para aprender a usarlo tenía que venir hasta aquí, al lago, donde podía coger algo de velocidad. Y fue en las aguas de este lago donde empezó a cobrar forma una nueva visión de futuro en la mente de Pedro. Siempre que podía, Pedro aprovechaba para hacer una escapada al lago. Recurrió a expertos extranjeros, que no solo le enseñaron a navegar, sino también a construir barcos. Este es el único barco superviviente de la flotilla que hizo Pedro el Grande, a orillas del lago Plescheyevo. Sus amigos y él se divertían navegando y jugando a las batallas navales. Los barquitos acabarían conociéndose como la armada de juguete de Pedro, pero su ambición iba mucho más allá de estos juegos navales.
Pedro comprendió que para que Rusia fuera próspera, segura e influyente en el resto del mundo, tendría que convertirse en una potencia marítima. Hay un dicho atribuido a Pedro el Grande que dice: un gobernador con un ejército tiene una mano, pero un gobernador con una armada tiene dos. Y lo cierto es que él creía firmemente en eso. Las potencias europeas, como Inglaterra y Holanda, se estaban enriqueciendo gracias al comercio marítimo. Mientras que Rusia, a pesar de su tamaño, en la práctica no tenía litoral. Solo contaba con un puerto marítimo en condiciones en el extremo norte, y la mitad del año estaba congelado. Pero había algo aún más urgente. Dos de sus países vecinos, Suecia al oeste y Turquía al sur, tenían unas marinas formidables. Rusia necesitaba su propia flota. Necesitaba expertos navales. Y necesitaba un nuevo puerto marítimo que le abriera las puertas del mundo. Pedro el Grande se comprometió a lograr todo eso para Rusia. Y para poder llevar a cabo esa misión, tomó una medida extraordinaria. En 1697, a los 24 años, Pedro dejó su reino en manos de sus consejeros y se dispuso a pasar un año sabático en Europa. Su objetivo era estudiar ingeniería naval y los últimos avances de la ciencia marítima. Su viaje se dio a conocer como la Gran Embajada de Pedro. Pasó varios meses en Holanda, donde estuvo trabajando en un astillero. Luego, a principios de 1698, Pedro y sus séquitos se dirigieron a Londres. Y uno de los primeros lugares que visitó fue el Real Observatorio de Greenwich. Pedro el Grande visitó el observatorio de la mano del primer astrónomo real, John Flamsteed. Juntos observaron el planeta Venus por el telescopio. Pero Pedro no estaba haciendo turismo. Quería echar un vistazo al primer centro construido expresamente con fines científicos en Gran Bretaña. Ningún otro edificio podría haberle parecido más atractivo. Su objetivo era usar la astronomía para mejorar la navegación marítima. A lo largo de los siguientes meses, Pedro se empapó de la ciencia y la tecnología más punteras. Visitó la Real Sociedad, la Real Casa de la Moneda, la Torre de Londres, la Universidad de Oxford y la fundición de cañones en el Arsenal de Woolwich. Durante su estancia en Londres, Pedro el Grande se alojó cerca de este recodo del río, en Deptford. Le gustaba ese sitio porque estaba al lado de los astilleros y en ocasiones se dejó ver trabajando en ellos. Se decía que el zar de Moscovia era capaz de trabajar con sus manos tan duro como cualquier campesino. Pero Pedro no era el típico constructor naval. Era un invitado del rey Guillermo III, que le hizo un regalo muy especial: un moderno barco de alta velocidad llamado el Transporte Real. Era uno de los muchos yates de la flota real y se trataba de un soborno apenas disimulado. Guillermo veía a Rusia como un socio comercial potencialmente lucrativo. Pedro no tardó en hacerse amigo del diseñador del buque, el marqués de Carmarthen. Y ese marqués también compartía otra de las grandes aficiones del joven zar. El marqués y Pedro se hicieron amigos de borrachera, ¿no?
Creo que descubrieron que eran almas gemelas. Se hicieron muy amigos y pasaron mucho tiempo juntos. Y sí, la bebida tenía un papel importante en su amistad. Creo que todos sabemos cuál era su cóctel favorito. Coñac a la pimienta. Qué idea más curiosa. Desde luego. A ver a qué sabe. Supongo que los ingleses no tenían mucho que enseñar a los rusos en cuestión de bebidas, aunque sí es cierto que Camarden le descubrió esta bebida a Pedro. ¿Con qué esto bebían los constructores navales de Deptford? Así es. Y a Pedro el Grande le gustó. Sí. Vale, coñac con sabor a pimienta. Es repulsivo. No está nada rico. ¿Tú te lo has bebido? Pues la verdad es que no está tan malo como pensaba. Y dime, cuando Pedro estaba en Londres con sus amigos en Deptford, hicieron unas cuantas barrabasadas, ¿verdad? Así es. Uno de los criados que lo acompañó durante su estancia describió su comportamiento como de todo punto censurable. La verdad es que dejaron el lugar donde se alojaban hecho una pocilga. Usaron los retratos y los cuadros como dianas para sus prácticas de tiro. Hicieron leña con las sillas, destruyeron los muebles, camas incluidas, hicieron un boquete en una pared para que Pedro pudiera llegar fácilmente al río y hacían carreras de carretillas con gente dentro entre los setos. ¿Qué pasa? ¿Que nunca habían visto una carretilla antes? Exacto. Para ellos era una novedad, así que lo convirtieron en un deporte. Tengo la impresión de que Pedro era un cúmulo de contradicciones, ¿es cierto? Creo que sí. Por un lado tiene intereses científicos y por otro se comporta como un auténtico loco. Durante su año en Europa, Pedro no solo consiguió un yate real, también compró varios cargamentos de equipo marítimo de última generación. Y quién sabe, quizá unas cuantas carretillas para recordar los momentos felices que vivió en Deptford. Contrató constructores navales y marineros europeos para que aportaran su experiencia a Rusia y para enseñar a los rusos las habilidades que su séquito y él habían aprendido en Holanda e Inglaterra. Pedro también le cogió gusto a la vida en las ciudades europeas modernas y prósperas. Vio cómo se comportaba la gente, cómo vivía y cómo vestía. El contraste con el conservadurismo y las supersticiones de su patria era muy acusado. Pero en agosto de 1698 se vio obligado a volver precipitadamente a Moscú. Los guardias de palacio habían vuelto a rebelarse. El alzamiento fue rápidamente reprimido, y esta vez no hubo pactos ni concesiones. Pedro los castigó sin contemplaciones. Hizo decapitar o ahorcar a más de 1000 de sus guardias. Otros cientos fueron torturados, azotados o desterrados. El destino de aquellos guardias, conocidos en Rusia como los Streltsy, se refleja en este cuadro de Vasily Surikov, uno de los grandes pintores rusos del siglo XIX. Esta es la Plaza Roja, en la mañana de la ejecución de los Streltsy. Se les identifica fácilmente porque tienen esas barbas enormes y van en camisa, ya que les han arrancado sus uniformes. Cada uno sujeta una velita que representa la vida que están a punto de perder. El resto de los presentes, y hay mucha gente ahí, son sus familias. Este tiene a su mujer en su regazo. Y este niño que está llorando debe de ser su hijo. Hay mucho sufrimiento en esta imagen. Se podría esperar algo de compasión, pero no. Este es el que manda, Pedro el Grande, y fijaos en él, es implacable. Está diciendo que todos ellos irán de cabeza a las horcas del fondo. La determinación de Pedro se debe a que en su día él fue este niño que está llorando aquí. Estos son los mismos hombres que asesinaron a 2 de sus tíos.
Pero el auténtico mensaje del cuadro es que los Streltsy representan a la vieja Rusia. Están sucios, desaliñados y son supersticiosos. Y Pedro el Grande es el viento del cambio que se dispone a barrerlos a todos. La siguiente medida de Pedro fue aplastar a cualquiera que se opusiera a su poder. Y estaba convencido de que la rebelión había sido orquestada por su hermanastra Sofía. No ejecutó a Sofía, pero hizo algo casi parecido. La obligó a meterse a monja y a pasar el resto de su vida prácticamente aislada en una celda de este convento, el Novodevichy de Moscú. Aunque al principio, al menos, Sofía tenía algo de compañía. Pedro mandó colgar los cadáveres de los Streltsy rebeldes justo delante de sus ventanas. A continuación, Pedro se ocupó de las élites de Moscú. Estamos hablando de la misma gente que había entronizado a los Romanov unos 90 años atrás, pero Pedro los consideraba un atajo de vagos reaccionarios. Había llegado el momento de que se pusieran al día. Así que decidió que la mejor manera de hacerlos comportarse como europeos modernos era hacerlos vestir como europeos modernos. No está nada mal, ¿no? Está bien mullidito y es un poco aterciopelado, muy agradable. Para hacerme una idea de lo revolucionaria que fue esa medida, he venido al famoso estudio de cine Mosfilm de Moscú. Aquí se han filmado muchas películas de época. Y mientras admiro el vasto departamento de vestuario, nuestro intérprete Misha se ha prestado a probarse unos modelos rusos tradicionales para que veamos lo que supuso la orden de Pedro sobre la indumentaria. Misha, llevas un buen rato ahí dentro, ¿estás listo? Creo que sí. Echemos un vistazo. Pero bueno, ven aquí. Pareces un pequeño zar. Es que lo soy. Vas como en el siglo XVII. Supongo que abrigado para el invierno. Claro, ¿Y es práctico? ¿Te puedes mover con soltura? claro. Es como vestía la gente. Ya. Eso sí, no es que sea muy europeo. A ver las botas. Tienen un toque oriental. ¡Qué sexys! ¿Sí? Gracias. Ahora que lo dices, es verdad, tienes un aire oriental. Bueno, es el antiguo estilo ruso. El antiguo estilo ruso. Más que oriental. Pero podría tener cierta influencia oriental, como pasa con la antigua arquitectura rusa, por ejemplo. Sí. Quizás la ropa también refleja esa influencia. Y un día el zar Pedro el Grande prohíbe a sus súbditos que se vistan así. Quiere que parezcan europeos. Exacto. Y lo primero en desaparecer, lo siento mucho, es... No, por favor, no lo hagas. Porque para un ruso chapado a la antigua, la barba es algo sagrado. Eso es. Es como algo religioso. Sí. Por aquel entonces la gente decía que, sin su barba, un hombre estaba desnudo. Pero Pedro el Grande había viajado a Europa, había visto a todos los hombres sin barba y le pareció importante que sus súbditos se afeitaran. Se dice incluso que llegó a arrancar él mismo alguna de cuajo. ¿Es posible? Se puede intentar, aunque no creo que él... Te va a doler. No las arrancaba de un tirón. La leyenda dice que las cortaba con un hacha. Ahora ya conozco el secreto para quitarte la barba. ¿Estás listo? No sé yo. Vamos, hombre. No, tengo miedo. Te estás riendo. Aún me queda el bigote. No está todo perdido. Pues ya no. No. Ahora te hemos europeizado. Pero Pedro el Grande habría querido que cambiaras de ropa, ¿verdad? No se conformaba con las barbas. Lo quería todo. Pues venga, vuelve ahí. Muy bien, fantástico. Fantástico. Ya estás completamente europeizado. Pero me llaman la atención los zapatos. Parecen para bailar y no para caminar por la nieve.
Tienes toda la razón. Son pésimos para la nieve. Me congelaría los pies. Y como aristócrata ruso, ¿cómo te sientes? Estoy muy descontento porque estaba acostumbrado al estilo ruso de toda la vida. Tan abrigado Ya. que me permitía dar paseos. Por la nieve. Por la nieve, sí. Podía ir a visitar mis tierras y dar órdenes a mis cientos de miles de siervos. ¿Y tu barbilla? ¿Pasas frío? Me siento desnudo, Lucy. Y como aristócrata de principios del siglo XVIII, ¿qué puedes hacer? Pues la verdad es que poco podían hacer los aristócratas. Los clérigos y la gente de campo, los campesinos, como les llamaban entonces, seguían llevando barba. Tenían la opción de pagar por llevarla. Aquí tengo una ficha que demuestra que yo, o quien fuese, pagó el impuesto sobre la barba. Se llevaba colgada del cuello para demostrar que habías pagado el impuesto. Y eso te autorizaba a lucir tu barba rusa. Mira, tiene una barba diminuta. Creo que te debo algo, ya que has pagado el impuesto sobre la barba. Puedes recuperar tu barba. Gracias, muchas gracias. Que disfrutes de ella. Y todo esto también se aplicaba a las mujeres. Aunque dicen que a ellas les hizo más gracia que a los hombres lucir sus vestidos europeos. El ataque de Pedro a las tradiciones de la vieja Rusia dejó a la capital tiritando, pero el zar ya estaba planeando la que sería su decisión más audaz. En el año 1703 Pedro hizo las maletas y abandonó Moscú una vez más. Por favor, preparen sus billetes y presten atención a los avisos de megafonía. Pedro encabezó una expedición militar al oeste rumbo al Golfo de Finlandia, la puerta al mar Báltico. En el tren de alta velocidad tardó menos de 4 horas, pero a Pedro, que iba a caballo, le llevó varias semanas. Se estaba adentrando en un territorio que apenas había sido cartografiado, un pantanal con algún que otro asentamiento pesquero aislado. Pero lo más peligroso es que era un territorio reivindicado por Suecia, el país más poderoso de la región báltica. Al llegar a las orillas del río Neva, quedó claro cuál era el objetivo del ejército de Pedro. Pedro había encontrado su vía al mar, el punto de partida de una nueva Rusia marítima. Cuenta la leyenda que este, más o menos, es el lugar exacto en el que Pedro el Grande bajó de su caballo y dijo: aquí habrá una ciudad. Mientras decía esas palabras, dio la casualidad de que había un águila sobrevolando su cabeza, así que aquello parecía una epopeya bíblica. Lo cierto es que Pedro tenía sobre sus súbditos un gran poder. Era capaz de someter a su voluntad a sus siervos, a los nobles e incluso a la mismísima naturaleza. Y así, a una velocidad apabullante, lo que había sido un pantanal plagado de mosquitos, se convirtió en esta gran ciudad. Pedro la bautizó como San Petersburgo. La ciudad se convirtió en el hogar de la dinastía Románov, eclipsando a Moscú durante más de 2 siglos. El primer edificio que mandó construir fue la fortaleza de San Pedro y San Pablo. San Petersburgo comenzó siendo una base militar, porque Pedro había declarado la guerra a Suecia. Parecía el momento oportuno. Suecia tenía un nuevo rey adolescente, Carlos XII, y Pedro esperaba aprovecharse de su inexperiencia para convertir a Rusia en una potencia báltica.
Creo que pensaba que el joven rey de Suecia sería un objetivo más fácil que sus ilustres antecesores, pero no dejaba de ser un proyecto arriesgado. Nada indicaba que Suecia fuera una potencia en declive. Y además, detrás de Suecia estaba todo el poder diplomático de Luis XIV de Francia, la mayor potencia internacional de todas. Los suecos eran clientes de los franceses, diplomáticamente hablando, así que aquello era peligroso. La guerra con Suecia dio a Pedro la excusa para realizar el que quizá fuera su sueño más antiguo. Con acceso al mar Báltico, San Petersburgo se convirtió en la base del siguiente gran proyecto de Pedro: construir una marina. Hola, ¿es usted el capitán Vladimir? Hola, bienvenida al Estándar. Gracias. Déjeme ayudarla. Qué barco más estupendo, el Estándar. Muchas gracias. Adelante. Gracias. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Armas, cañones, cuerdas? Esta fragata es una réplica del buque insignia de Pedro el Grande, su mayor orgullo, el Estándar. Pedro zarpó en el año 1703 en el Estándar original, inspirado en el transporte real, el buque inglés que le regaló Guillermo III. ¿Listos para zarpar? El Estándar era el mayor de los 10 buques que Pedro logró construir en tan solo 5 meses. A medida que avanzaba la guerra con Suecia, la flota tuvo que construirse a una velocidad récord. ¡Mira qué valiente! ¿Cómo se dice fantástico en ruso? Fantastic. Pedro sacó partido al tiempo que pasó en los astilleros de Ámsterdam y Londres. Puso a sus expertos venidos de Holanda e Inglaterra a trabajar con los rusos, que habían aprendido a construir barcos durante su gran embajada. Pero probablemente fue la implicación directa de Pedro lo que permitió que el Estándar se construyera en tan poco tiempo. Timón al centro. Sí, capitán. La recién estrenada marina de Pedro sería el David que se las vería con el Goliat sueco. El Estándar tenía que ser más poderoso y maniobrable que cualquier barco sueco. Capitán Vladimir, en el año 1703, cuando se construyó el Estándar, ¿era un buque muy moderno? Por aquel entonces, el timón de rueda era una especie de innovación tecnológica muy avanzada y no se introdujo hasta el año 1700 o 1701. No hace tanto. En 1703, la flota rusa estaba equipada con timones de rueda, así que los barcos eran muy fáciles de maniobrar. Eso era algo muy importante, y la artillería era muy potente. Llevaban cañones de 6 libras, y para un barco de ese tamaño eran cañones muy potentes. Sí. ¿Y cómo era cuando Pedro el Grande y su tripulación navegaban? ¿Quién estaría aquí? ¿Qué harían? 150 personas, 28 cañones, 4 personas por cañón. Estarían apostados junto a los cañones. Ya. Los marineros se encargaban de las velas a la vez. En las batallas, durante las maniobras, los marineros formaban filas para bracear las vergas, alzar y largar las velas. Pedro contaba con que los nuevos buques y sus tripulaciones darían una sorpresa a los suecos. Y así fue. ¡Listos para el ataque! Para defender Kronstadt, la base naval rusa en el Golfo de Finlandia, el Estándar no tardó en ser movilizado para intercambiar fuego con la Marina de Guerra sueca. Durante los 6 años que siguieron, en lo que se daría a conocer como la Gran Guerra del Norte, Pedro usó todas sus fuerzas por mar y tierra para consolidar su posición en la región báltica. Y en varias ocasiones hasta acompañó a sus propios hombres a la batalla. ¿Usted lo admira?
Es mi héroe, porque pensaba más en el país que en sí mismo. No le importaba tanto su fortuna personal. Su vida tenía un cometido claro, una misión. La Gran Guerra del Norte duró 2 décadas. Los primeros años fueron una dura prueba para Pedro. Por joven que fuese, Carlos XII de Suecia resultó ser un formidable comandante militar. Carlos era un forofo de la guerra. Era su gran pasión. A Pedro también le interesaba la guerra. Y hay quien dice que todas las reformas que emprendió se debían en realidad a su interés por la guerra. Así que se trata de 2 hombres muy interesados en la guerra, con un profundo sentido de la implicación de su país en los asuntos internacionales. Por tanto, el conflicto era inevitable. Pese a lo larga que fue la guerra, la batalla decisiva de Pedro contra Carlos se produjo pronto, en 1709. Y no fue una batalla naval, se libró en Poltava, Ucrania, a muchos kilómetros de distancia de la costa. Las atrocidades de la batalla quedaron plasmadas en este mural del siglo XVIII en San Petersburgo. Al acercarnos, nos damos cuenta de que es un mosaico. Un minucioso ensamblaje de diminutas piezas de vidrio tintado, obra del artista y científico Mikhail Lomonosov. Aquí tenemos a Pedro el Grande, con su característica melena, y ha desenvainado su espada para decapitar a unos cuantos suecos. Dirige personalmente a sus tropas, que es lo que hizo en 1709. El líder del otro bando es el rey Carlos XII de Suecia, al que vemos aquí. Va en una silla de mano, porque se ha hecho daño en un pie antes de la batalla. También podemos ver que parece mucho más pequeño que Pedro el Grande en esta imagen. Y en esta escena, un ruso sediento de sangre con sus dientecillos blancos está a punto de ensartar a un pobre sueco con su espada. Fue una victoria decisiva para los rusos, pero no solo por su valentía, sino por su aplastante superioridad numérica. La batalla de Poltava fue un punto de inflexión para Pedro el Grande, ya que permitió que Rusia derrocase a Suecia como potencia dominante en la Europa báltica. La seguridad de San Petersburgo estaba garantizada. Y en 1712, solo 3 años después de su victoria en Poltava, Pedro hizo de San Petersburgo la nueva capital de Rusia. La ciudad había crecido rápidamente durante su primera década de existencia. Muchos nobles y ciudadanos adinerados de Moscú se vinieron a vivir aquí, pero no por decisión propia, se lo había exigido Pedro. Con sus canales y sus edificios de piedra que recuerdan a Venecia o a Ámsterdam, San Petersburgo era para los visitantes extranjeros un escaparate de la visión que tenía Pedro de una Rusia europeizada y moderna, basada en el comercio y el orden racional. Pero la gran ironía es que la ciudad solo existía gracias al poder autocrático y despótico de Pedro. Y a la tradición medieval de la servidumbre, que de hecho reforzó. Miles de siervos y trabajadores murieron durante la construcción de su nueva capital. Se dice que San Petersburgo es una ciudad erigida sobre huesos humanos, y no cabe duda de que fue una proeza extraordinaria ponerla en pie, porque la mayor parte del terreno no era edificable. Era un pantanal. El clima era inhóspito y el terreno muy húmedo. Así que para lograr lo que se había propuesto Pedro, el Estado, los soldados y los campesinos tuvieron que hacer un gran esfuerzo.
El coste humano que supuso construir San Petersburgo fue enorme. Casi resulta obsceno preguntarse si valió la pena o no. No sabemos cuántas personas murieron durante su construcción, pero pudieron ser unas 100.000. Lo que sí sabemos es que cada año reclutaban a 40.000 campesinos para trabajar en San Petersburgo. Quizás algunos huyeron antes de llegar o una vez allí se escondieron en los bosques. Pero la población de la ciudad propiamente dicha crecía muy despacio. Creo que muchos de esos campesinos murieron. La crueldad de Pedro no se detenía en las puertas del palacio. Cuando se cansó de su primera mujer, Evdokia, la mandó a un convento en Moscú. La sustituta de Evdokia, Catalina, con su afición a la bebida y a los espectáculos de enanos, era mucho más afín a Pedro. El hijo mayor y sucesor putativo de Pedro, Alejo, era un problema para su padre. A sus 20 y tantos años, Alejo no parecía capacitado, ni tenía el menor interés en seguir los pasos de Pedro. Pedro estaba dispuesto a darle una última oportunidad a Alejo. Le escribió una carta llena de recriminaciones, instándolo a sentar la cabeza. De lo contrario, Pedro amenazaba con amputar a Alejo, como un miembro gangrenado. Pues si yo me he sacrificado por servir a nuestro país, ¿por qué dejarías tú de hacer lo mismo? En el año 1716, el pobre Alejo huyó a Viena. Pedro estaba furioso. Pensaba que podría tratarse de una conspiración. Sabía que había elementos de la nobleza que no le perdonaban que hubiera declarado la guerra a Suecia de forma unilateral y trasladado la corte a San Petersburgo. ¿Podrían estar compinchados con su hijo? Pedro convenció a Alejo de que volviese a San Petersburgo y le prometió clemencia. Pero luego lo hizo encarcelar. Alejo fue interrogado bajo tortura en esta fortaleza. Lo azotaron y ya con la espalda completamente despellejada admitió, como habría hecho cualquiera en su situación, que había conspirado para derrocar a su padre. Un tribunal condenó al pobre Alejo a ser ejecutado, pero antes de que pudiera llevarse a cabo la sentencia, murió misteriosamente. Hay quien cree que fue a consecuencia de las torturas. Según otros, habría sido envenenado para evitar a Pedro el Grande la humillación de tener que ejecutar en público a su propio hijo. Todos los días, a mediodía, suena un disparo en la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Esta tradición se remonta a los primeros días de San Petersburgo, cuando los cañonazos servían para avisar de las inundaciones o para marcar importantes acontecimientos de Estado. En el año 1725, Pedro el Grande oyó este sonido por última vez. Murió el 8 de febrero, a los 52 años. La autopsia reveló que tenía la vejiga gangrenada. Rusia había perdido más que un zar. 3 años antes, tras sus conquistas bálticas, Pedro había sido proclamado emperador de toda Rusia. El imperio ruso duraría tanto como la propia dinastía de los Románov. En poco más de un siglo bajo el gobierno de los Románov, Rusia había conocido una extraordinaria transformación. Miguel I de Rusia había heredado un páramo desgarrado por la guerra.
pero junto a su hijo Alejo usó su poder absoluto para darle estabilidad y continuidad. Pero Rusia habría seguido siendo una nación oscurantista y retrógrada, de no ser por la visión de futuro de Pedro el Grande, la cual impuso a su pueblo sin contemplaciones. Él dio a su país una marina, una nueva capital, un imperio y, por encima de todo, un futuro. Pedro reinventó Rusia y por eso se le llamó Pedro el Grande. Medio siglo después de su muerte, se le erigió esta estatua en San Petersburgo. Fue diseñada por un escultor francés, aunque el rostro es obra de su ayudante, una joven de 18 años, que se inspiró en la máscara mortuaria real de Pedro. Se dice que la enorme roca de granito sobre la que descansa esta estatua ecuestre de bronce es la mayor piedra jamás desplazada por manos humanas. Es difícil no pensar en las espaldas y en los miembros destrozados de quienes la transportaron, aunque quizá no sea un símbolo del todo inapropiado. Y es que a pesar de los grandes logros de Pedro el Grande, es difícil tenerle cariño. Puede que introdujese a Rusia a la fuerza en el mundo moderno, pero lo hizo de una forma despiadada, con crueldad. Cuesta pensar en otro soberano que trabajara tan duro por su pueblo y que sin embargo lo tratara con tan poca compasión. Sin embargo, Pedro cambió Rusia para siempre. Fue un patrón con el que habrían de medirse todos los futuros zares de la dinastía Románov. Pero hubo una Románov que reivindicó su legado sin ningún complejo. Es la mujer que le erigió este monumento. Catalina II, también conocida como Catalina la Grande. Pero si nos fijamos en los nombres que figuran en la base del monumento, da la impresión de que el de Catalina está en una letra ligeramente más grande que el de Pedro. ¿Quiere decir esto que Catalina fue aún más grande?